Como se esperaba, 2011 arrancó con todo políticamente. Por un lado, la oposición, que ya empieza a jugar sus fichas con vistas a las presidenciales de este año. Hay mucho ruido en la Unión Cívica Radical con, el lanzamiento del senador Sanz. Ya estaba lanzado Ricardo Alfonsín y un Julio Cobos que está quedando rezagado. Una dura disputa se está desatando en la UCR, un partido que quiere volver al poder en este 2011. Le va a costar y mucho, pero hay mucha ebullición política allí. Y por el lado del oficialismo también, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este enero quiere dedicarse a reorganizar la tropa, a reorganizar el gabinete nacional. Ya empezó el año pasado con el nombramiento de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, un organismo que se crea, le quita poder al jefe de gabinete Aníbal Fernández, y una Cristina que quiere llegar a marzo con toda la tropa alineadita para así, tal vez ahí o en abril, anunciar finalmente que va a ir por la reelección en este 2011. Nosotros hoy en Asteriscos TV los vamos a seguir acompañando como siempre en vivo. Ya lo tenemos en estudios al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Muchos temas para hablar con él. El final del 2010 fue muy complicado en materia de seguridad, sobre todo con todo lo relacionado con la toma de tierras, la ebullición social, pero también por causas políticas que se politizaron a fondo y que el gobierno nacional también incidió con intereses sobre ellas. ¿En qué situación está Mauricio Macri? ¿Cómo está la situación de la Policía Metropolitana? Todos temas que vamos a conversar con el ministro Guillermo Montenegro en minutos no más. Y además, queremos saber cuál es el panorama de la opinión pública, ¿Qué está ocurriendo con la imagen de la presidenta de la Nación, que había subido después del fallecimiento de Néstor Kirchner el 27 de octubre? Y queremos saber ahora en qué situación está políticamente, no solo el gobierno, sino también la oposición. Ya está también aquí en estudios Santiago de Ipsos Mora y Araujo, lo tengo ya aquí, Santiago Rossi, está sentado aquí ya. Lo vamos a entrevistar a él porque hay datos fresquitos de lo que viene en materia de opinión pública. Ya venimos. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Auspicia Banco de la Nación Argentina, para quienes buscan contar con el respaldo del banco más importante del país. Y una dura disputa siempre existió entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires por la creación de la Policía Metropolitana. Es uno de los temas que queríamos conversar hoy con el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Lo tengo aquí sentado. Ministro, buen año, bienvenido a Asteriscos TV. Parte de esa disputa creo que tuvo y tiene que ver con la causa de las escuchas ilegales, en la cual usted ha sido sobreseído, pero ¿cuál es en este momento el escenario judicial respecto a esta causa? Yo creo que se va aclarando lo que siempre veníamos planteando nosotros. O sea, esto, yo no tenía ninguna duda de la inocencia de Mauricio Macri en todo esto. Obviamente la mía también. La mía se demostró en un primer momento. La de Macri es de locos que todavía siga esto dando vueltas. Me parece que la justicia va poniendo, separando claramente la paja del trigo, y va a quedar,
Yo creo que el tiempo va a quedar absolutamente claro y demostrado que no tiene ninguna participación del jefe de gobierno, nada que tenga que ver con una escucha ilegal. En distintos momentos Macri cargó muy duro contra el juez Ollarvide. Ahora, bueno, han bajado un poco las aguas en ese sentido. ¿Ustedes esperan que en este 2011 la causa quede totalmente superada? Yo creo que ya no, la gente misma se dio cuenta, la legislatura también se dio cuenta de que esto no es una causa judicial en la cual pueda haber una responsabilidad penal del jefe de gobierno, Mauricio Néstor. Realmente yo considero que no hay ninguna posibilidad que esto quede demostrado dentro del expediente, y de a poco se va a ir aclarando bien la situación y va a quedar como un escollo más en un camino que tiene que ver con una construcción que está haciendo Mauricio en la ciudad y a nivel país también. Ministro, hubo y hay preocupación en la ciudadanía porteña. Lo ocurrido con las tomas en el Parque Indoamericano costó 3 vidas, después se extiende al Club Alvariño, también en Villa Lugano. Carteles que han aparecido en la ciudad sosteniendo, bueno, ni gente sin casa, ni casa sin gente, sugiriendo la posibilidad de que las casas vacías habría derecho de tomarlas. Hay un clima de preocupación, un grave problema de vivienda en la ciudad y también en el conurbano bonaerense. Y la Policía Metropolitana aparece como que sin ayuda de la Policía Federal es muy difícil sostener esta situación. A ver, primero tengamos claro cuál fue el motivo de la creación de la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana está dentro de un esquema, de un plan de seguridad integral, donde aparecen las cámaras, aparecen el cuidado del espacio público, aparecen una policía, un sistema de emergencia unificado con un centro único de comando. Ahí aparece como un recurso que nosotros entendemos que necesita el jefe de gobierno, no este jefe de gobierno, sino el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tener un recurso humano que es una fuerza civil armada como una policía, con una orientación claramente destinada a una policía comunitaria o cercana al vecino. O sea, y este fue el esquema de construcción de la Policía Metropolitana, fue la decisión, yo creo que política más valiente de los últimos años de un político, decir, bueno, hay un problema claro, que todo el mundo te dice no te metas, sino que únicamente quédate como reclamador de la seguridad del gobierno nacional y ponerse a hacer una policía. Una policía como tecnológica, cercana al vecino, que comparta los problemas y que vaya desarrollándose en los barrios para ir llegando al centro de la ciudad. En este esquema no está planteado dentro de la Policía Metropolitana un grupo de policías que se dediquen a hacer el cuidado del orden urbano, como se llama. Porque la realidad que son los cuerpos que más tarda uno en capacitar y que además claramente las fuerzas nacionales están capacitados y lo tienen hace años, con lo cual esto parece la esquizofrenia a veces de algunos políticos o de la oposición, decir, bueno, en un primer momento parecía que Macri quería hacer una policía antipiquete, que esto era lo que salía, quiere una policía antipiquete para... Y después cuando no tiene una policía antipiquete, tiene una policía que no sirve para nada. No, la idea es hacer una policía cercana al vecino, que solucione la mayor conflictividad que hoy tiene el vecino en la Ciudad de Buenos Aires, que es el tema de la seguridad, cómo se vive en su barrio, poder salir, poder caminar, poder hacer las compras, poder tomar mate en la calle, hacer todo lo que uno hacía hace unos años y que se fue perdiendo. En estos momentos, la Policía Metropolitana, ¿con qué presupuesto cuenta y con cuántos efectivos? Hoy está con 1.900 efectivos aproximadamente, con un desarrollo territorial de 2 comunas, hay 15 comunas en la Ciudad de Buenos Aires. La idea, nosotros siempre lo planteamos, hacer una policía seria lleva tiempo, o sea, esto no es soplar y hacer botellas, sino todo lo contrario. Uno cuando ve experiencias internacionales, en Cataluña tardaron 16 años en el desarrollo total de los Mossos de Escuadra. Nosotros planteamos que un desarrollo territorial de la Policía Metropolitana iba a tardar entre 7 y 8 años, ir yendo a 2 comunas por año. Hoy se avanzó en todo lo que tiene que ver la Comuna 12, que es el barrio de Saavedra, después está Villa Pueyrredón, y avanzando hacia el centro con Chacarita, con Parque Chas. ¿Se eligieron las zonas más calientes? Se eligieron unas zonas medias, o sea, sí en esta segunda mitad de este año ya está en construcción o empieza la licitación de la construcción de 2 comisarías más que son en la zona sur, que es Barracas, Parque Patricios, La Boca, Soldati y Lugano, o sea, comunas 4 y 8. Esas son zonas más complejas en cuanto al... ¿Hay idea de incorporar más efectivos a la policía? De hecho, yo recién vengo de estar en las entrevistas que se hacen a los nuevos cadetes, que yo 1 o 2 veces por semana también concurro, que están ingresando los primeros días de febrero al instituto, que son 650 más, sin experiencia, o sea, ellos son nacidos y criados, digamos, por el Instituto de Seguridad Pública que está en el Bajo Flores,
y también la incorporación de 650 efectivos con experiencia que se capacitan nuevamente en el instituto. Ministro, en su momento hubo mucha polémica por esta arma o herramienta de paralización que incorporaba la Policía Metropolitana. ¿En qué situación está esto? A ver, primero, es casi inentendible la polémica, o sea, porque es un dispositivo que está claro de que es mucho menos agresivo que un arma de fuego. Con lo cual, lo que todas las policías modernas del mundo están utilizando este tipo de dispositivos, de ver desde la palabra al arma de fuego cuáles son las cosas que va incorporando una fuerza de seguridad comunitaria para tratar de dar una buena solución. La taser, que era digamos, este artefacto eléctrico que de alguna manera permite la reducción, que casi que había empezado a utilizarse en el mundo para la reducción de dementes, básicamente, dio un resultado muy bueno en distintas policías, como la policía de Suecia, la policía de Suiza, Inglaterra, la policía de Los Ángeles, donde hubo una reducción importante en la cantidad de víctimas que producía la policía. Con lo cual, la idea era avanzar. Hoy está en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es un tema a definir por la justicia, que además hay policías del país que la utilizan. Ministro, me llamó la atención la definición que hizo el gobernador Daniel Scioli en los últimos días. Dijo, basta de piquetes, esto se tiene que terminar. Sonó más a la línea que baja desde el gobierno de la ciudad. ¿Hay algunos puntos de contacto en materia de contención de la protesta social entre el gobierno de la ciudad y el gobierno bonaerense? No puntos de contacto, sí. Estamos convencidos nosotros que hay que restablecer el orden. O sea, el orden no es para el Estado, es para la gente. O sea, el Estado es un ente que no existe. O sea, acá lo importante es cómo la gente puede moverse en la calle y disfrutar del espacio público, disfrutar del servicio público, disfrutar de poder caminar y ir a su trabajo, y hacer sus cosas, ir al colegio con los chicos. Me parece que esto desde el Estado hay que garantizarlo, y nosotros siempre fuimos unos defensores de este tipo de cuestión, de mantener un orden, que el límite que la protesta social tiene que exista, que esté regulada de una determinada manera, pero no todo lo que ocurre en la calle es una protesta social. ¿Por qué desde la oposición y desde otros sectores se lanzan tantas versiones de su alejamiento del gobierno de Macri? Y yo creo que desde hace 3 años hay versiones de que me alejo, o sea, desde el día que me senté en el ministerio. Creo que tiene que ver más que nada por la lógica muchas veces de la política, pero no hay... La última, impresión personal, ¿Macri candidato a presidente o va por la reelección en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que Mauricio es un muy buen candidato a presidente, y yo soy de la idea de que yo sé cómo manejó la ciudad y qué es lo que está haciendo en la ciudad, y yo sería un ferviente defensor de que él sea el conductor del destino de los argentinos. De eso no tengo ninguna duda. Ministro, gracias. No, gracias. Bueno, ahí estaba el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, en este programa en vivo de Asteriscos TV. Ya viene Santiago Rossi, director de Ipsos Mora y Araujo, y todo el escenario de la opinión pública aquí en Asteriscos. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web, www.asteriscos.tv, las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Bueno, estamos en enero de 2011, aquí en Asteriscos TV en vivo, y con Santiago Rossi, director de Ipsos Mora y Araujo. Gracias por venir, Santiago. Gracias, José.
Bueno, queríamos ver un poco qué pasa con la opinión pública, qué está ocurriendo con la imagen de la Presidenta de la Nación. Ustedes venían detectando el año pasado, Santiago, un repunte en la imagen de la Jefa de Estado. Sí, nosotros a lo largo del año hacemos diferentes mediciones de opinión pública y lo que se vio en esos estudios es desde febrero del año pasado a la fecha un crecimiento del gobierno por diferentes factores, digo, quizás algunos aspectos que estaban vinculados a la gestión, otros aspectos que estaban vinculados a la forma de la gestión del gobierno, que tiene su punto de inflexión desde ya con la muerte del expresidente Néstor Kirchner y que modifica en algunos aspectos el escenario político no solamente para el oficialismo sino también para la oposición. El crecimiento del gobierno no se dio solamente desde la muerte, o sea, fue un proceso gradual desde febrero. Casualmente esas variables negativas y positivas estaban invertidas a lo que pueden figurar hoy en los datos de valoración del gobierno, y tiene que ver con aspectos que la opinión pública veía favorable de la gestión, que podrían ser desde asignación universal por hijo, fútbol para todos, distintas medidas vinculadas a lo social, que impactaron positivamente, quizás no tan negativa como fue a nivel negativo el conflicto con el campo, pero que sí, entre una oposición muy difícil de relacionarse con la opinión pública, donde 4 de cada 10 encuestados no veían un liderazgo claro de la oposición, eso contribuía a la mejora del gobierno. Ahora, Santiago, en el momento en que muere Néstor Kirchner, ¿qué ocurre con la imagen de la Presidenta en las semanas posteriores, ese hecho tan trascendente, ¿no? Bueno, hay dos aspectos. El aspecto emotivo, que algunos analistas lo plantean como con esa suerte de shock que ha generado en la opinión pública. La revalorización, por lo general en la muerte de los líderes políticos hay una tendencia, sobre todo en lo que es la militancia política y la política misma, a valorizar los aspectos más positivos que los negativos. Sobre todo cuando las muertes son cercanas. Pasó esto con el expresidente Raúl Alfonsín. Ahora, esto de la figura del expresidente no solamente fue la muerte, sino también hechos concretos de gestión. A una semana de la muerte, la presidenta tenía un giro en lo que era la gestión, que era una vinculación con un grupo social, hoy el mejor valorado por la opinión pública, que son los industriales. El miércoles siguiente ella hacía un anuncio muy fuerte en la provincia de Córdoba, en una empresa automotriz. Los grupos como los sindicalistas, que son los que en lo que es opinión pública tienen menor imagen, empezaron a salir por lo menos de la escena pública, más allá de que la relación política pueda existir, pero no era la foto con Moyano como sí podía suceder a comienzo de año. Con lo cual hubo hechos también de ella y también del tono. Digo, el tono de ella post muerte del expresidente no fue el tono confrontativo de las sesiones ordinarias donde ella tuvo un discurso muy duro contra la justicia. Entonces, ¿era uno de los puntos más criticados o es uno de los puntos más criticados de la presidenta por parte de la opinión pública, ese estilo confrontativo? Aparece el tono y aparece las formas en algunos estudios cualitativos, y eso también es quizás el desafío que hoy tiene la oposición, porque si uno ve algunos liderazgos de la oposición, como el caso del radicalismo, en el caso de Sanz, tiene muchas similitudes. Uno ve los reportajes de esta semana, dice que hay mucha coincidencia con la política del gobierno, entonces le resulta difícil a la oposición diferenciarse. En este momento, ¿en qué nivel está la imagen positiva de Cristina? Y en este momento debe rondar entre 58 y 62 puntos. Digo, 60 puntos como promedio. ¿Ustedes perciben que la opinión pública considera que a pesar del fallecimiento de Néstor Kirchner, Cristina, la presidenta, está en condiciones de llevar las riendas del país? La opinión pública sostiene que, por lo menos en los análisis de los datos, es que prefiere lo que ya conoce, por lo menos hoy, a un año. Digo, un año atrás el panorama era inversamente proporcional. Digo, hoy prefiere lo que ya conoce, lo que le está dando el gobierno, aunque quizás no le convenza en la totalidad, que lo que está por venir o lo que ofrece la oposición. Yo digo, la fotografía es inconclusa porque todavía no está claro quiénes van a ser los referentes de la oposición. Sí. Y dentro de esos dirigentes de la oposición, Santiago, ¿cuáles son los mejor posicionados ante la opinión pública, ¿no? Macri es el que mejor está y es el que da ese contraste con el gobierno, y Macri tiene esa posibilidad de la gestión. La gestión siempre te da ese margen para diferenciarse. Ahora, los radicales son el mejor contraste en cuanto a las formas con el gobierno. Tienen que solucionar ante la opinión pública aspectos que tienen que ver con la gobernabilidad, si están realmente capaces. Bueno, ahí hubo movimientos interesantes, ¿no? Porque primero Julio Cobos aparecía como candidato casi natural,
después emerge Ricardo Alfonsín y ahora, en estos días, bueno, Sanz, el senador Sanz, también se incorpora a la lucha. Sí, el que más ha sufrido quizás la muerte del expresidente fue Julio Cobos, digo, en lo que es la construcción del discurso desde la contrafigura. Sanz tiene un desafío realmente por delante porque tiene un alto grado de desconocimiento a nivel nacional. Eso en el marketing político es bueno, digo, siempre es más fácil construir desde lo desconocido que con una imagen negativa fuerte. Y la figura de Alfonsín irrumpió el escenario nacional, pero todavía también le falta ese posicionamiento para terminar de cerrar esa foto del radicalismo. En las últimas horas, Santiago, Eduardo Duhalde quiere apurar las internas en el peronismo federal. ¿Le queda resto a Duhalde o es un dirigente que ya tiene demasiada imagen negativa y pocas chances de presentarse? La opinión pública en este momento es dura con él en lo que es imagen, pero hay que rescatarle la figura del líder político, y el dirigente político tiene una vida pública en lo que es el posicionamiento, pero también el armado territorial y lo que es la estructura y la experiencia de la gestión. Hoy Duhalde figura como esa persona, como articulador, quizás de no muy buena imagen ante la opinión pública, pero como un articulador, un nexo, y que es una figura dentro del peronismo que genera puentes con este radicalismo que quiere ser la contracara del gobierno. La última, Santiago, provincia de Buenos Aires, el oficialismo, Daniel Scioli. Sí, todo indicaría, lo racional, o sea, si uno diría racional es, el gobierno debería seguir con una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y Scioli en la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno nacional necesita de un candidato como Scioli en la provincia de Buenos Aires. O sea, necesita un candidato fuera. ¿Scioli tiene una imagen positiva casi tan alta como Cristina? No tan alta como hoy, no tan alta como Cristina, pero sí es el dirigente que mejora, es el segundo mejor dirigente del oficialismo y por varios cuerpos de ventaja para los que le conforman el núcleo oficialista. Muchísimas gracias. Gracias, José, por la invitación. Ahí estaba, Santiago Rossi, director de Ipsos, Mora de Araujo, y todo el escenario político que se viene en este 2011 muy caliente. Ya venimos con el cierre. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, Gabriela, y la presidenta a la Casa Rosada ingresó en un ritmo vertiginoso ya desde el año pasado, cuando cambia toda la estructura de seguridad. Cristina crea el ministerio y Nilda Garré se convierte en una de las peso pesada del Gabinete Nacional, ¿no? Es que Cristina Kirchner parece haber tomado la decisión de transitar este último año de su mandato con dirigentes que son de su confianza. Fíjate que hay una diferencia. Néstor Kirchner concentraba todo el poder de decisión, entonces tener piezas dentro del gabinete, las cuales tuvieran juego propio o que pudieran moverse de forma independiente, no le molestaba porque él terminaba controlándolos. Cristina tiene otro estilo de poder, delega funciones, y al delegar necesita funcionarios de confianza. Es lo que pasa con Nilda Garré, a quien le depositó primero la relación con los militares, una relación muy tensa durante el mandato de Néstor Kirchner y la primera parte de su gobierno, y ahora con el Ministerio de Seguridad, que fue clave hacia fin de año y que le restó poder político a Aníbal Fernández. Un tema como la inseguridad que en el 2011 va a ser clave, y ahí es donde estaba por ahí más flojo, y está más flojo el gobierno nacional por distintas razones operativas, razones ideológicas. Entonces me da la impresión que Cristina pone ahí toda la fuerza, ¿no? Es que básicamente el gabinete con el que vaya a transitar estos 8 o 9 meses hasta las elecciones del 23 de octubre, en las cuales
se va a jugar la continuidad del proyecto político que empezó Néstor Kirchner, que siguió Cristina Fernández, va a estar supeditada también a cuál va a ser la decisión que va a tomar en marzo o abril, que es postularse como candidata a la reelección. Lo concreto, Gabriela, es que lo que busca la presidenta es tener un gabinete homogéneo de gente de extremísima confianza. Julio De Vido no lo era y ahora se ve que ya ha habido un reacomodamiento, se transforma en un hombre también de confianza. Amado Boudou, ministro de Economía, tiene la venia de la presidenta para ser candidato a jefe de gobierno porteño también. Y también otros funcionarios que empezaron a ser importantes en el gobierno de Cristina. Carlos Tomada, que es el funcionario más antiguo de esta gestión kirchnerista, junto con De Vido. Una cintura política enorme ante los gremios, en las negociaciones paritarias, todos los días tiene que atender alguna problemática distinta, ¿no? Otra funcionaria importante es Mercedes Marco del Pon, que controla el Banco Central, pero es una consultora económica de parte... Y un hombre al que no hay que perder de vista, que está en España, pero que interactúa mucho con Cristina, que es Bettini, ¿no? Sí, Carlos Bettini, el embajador argentino en España, es básicamente un amigo personal de Cristina y una persona con la que lleva adelante muchas consultas, como otro hombre que no es tan conocido, pero que tuvo un rol importante en el Senado, que es santacruceño, que es Nicolás Fernández. Y por otra parte tenemos a un hombre de siempre, del riñón más estrecho de los Kirchner y también de Cristina, que es Carlos Zanini. Así es, Carlos Zanini, que no solamente comparte el armado del gabinete, las decisiones, sino que también influye mucho en los discursos. Y la pérdida de poder que tuvo en el último tiempo Aníbal Fernández, que fue determinando un desgaste en la relación con Cristina Kirchner. Movimientos en la Casa Rosada, definiciones que va a tomar y que está tomando la presidenta de la Nación, las vamos a seguir todo el verano, los vamos a acompañar con Asteriscos TV aquí en Canal Metro, todos los martes a las 13 como siempre, y pueden seguirnos también en nuestra página web www.asteriscos.tv. Hasta el martes.